¿Has oído hablar del sendero oculto? ¿Es legítima y real esa vía secreta, diferente a la mística, que lleva a la trascendencia y unión con Dios? La vida y obra de Dion Fortune, una de las ocultistas más enigmáticas del siglo XX, nos ofrecen una respuesta fascinante. Este sendero no es una vía de renunciación, sino de plenitud. No consiste en apartarse de la senda del destino humano, sino en la concentración y sublimación de dicho destino. Es el sendero del dominio sobre la existencia manifiesta. Detrás del seudónimo Dion Fortune, inspirado en el lema familiar Deo non fortuna, Dios no la suerte, se encontraba Violet Mary Firth, una mujer galesa nacida en 1890 que desafió las normas de su época para desentrañar los misterios de la existencia. Su infancia y juventud son un enigma, ya que ella misma se encargó de velar por su privacidad. Sin embargo, se sabe que desde temprana edad experimentó visiones y habilidades psíquicas que a los 20 años la llevaron a un grave colapso nervioso. Tras recuperarse, se embarcó en un viaje de autodescubrimiento que la llevó a estudiar psicología y psicoanálisis en Londres, donde se sintió atraída por las ideas de Alfred Adler y Carl Jung. En 1919, Dion Fortune encontró su verdadera vocación al unirse a la Sociedad Teosófica y ser iniciada en la Orden Rosacruz Alfa y Omega. A partir de ese momento, exploró una amplia gama de tradiciones esotéricas, desde la astrología y la alquimia hasta la magia ceremonial y la psicología junguiana. Su liderazgo en la logia mística cristiana de la Sociedad Teosófica la llevó a un enfrentamiento con la organización. Su visión, centrada en la figura del Maestro Jesús, contrastaba con el énfasis que los teósofos ponían en el Maestro Maitreya. Esta discrepancia la llevó a fundar la Comunidad de la Luz Interior y el Gremio del Maestro Jesús, un espacio para aquellos que buscaban un camino espiritual sin la rigidez de la magia ceremonial. La traumática ruptura de Jiddu Krishnamurti con la teosofía dividió a la sociedad en dos facciones, y Dion Fortune se alineó con la que abogaba por un regreso a Blavatsky. Su vasto conocimiento se plasmó en una serie de novelas y cuentos que exploraban la magia y el misticismo, como El amante del demonio y El dios de los pies de cabra. En 1922 fundó la Hermandad de la Luz Interior, una sociedad dedicada a la búsqueda espiritual que se convirtió el resto de su vida en el foco de su trabajo. Su legado reside en sus obras de no ficción, que se alejan de la oscuridad de sus predecesores y ofrecen una visión clara y accesible del ocultismo. Destacan Magia aplicada, La doctrina cósmica y Autodefensa psíquica, y por encima de todas, su obra maestra, la Cábala mística, publicada en 1935 y considerada por muchos como uno de los mejores libros ocultistas de todos los tiempos. Más allá de su notable faceta como escritora, Dion Fortune promovió y participó en la llamada Batalla Mágica de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Este, como poco curioso suceso, consistió en un esfuerzo de los ocultistas británicos para combatir a los magos negros del Reich, expertos en propaganda de masas, y prevenir la invasión alemana, usando como únicas herramientas ritos, símbolos y meditaciones guiadas. Se afirma que el esfuerzo en esta iniciativa contribuyó a su temprana muerte por leucemia en 1946. Adentrándose en los reinos de lo simbólico, la mente y el magnetismo, Dion Fortune buscó revelar los secretos divinos escondidos bajo la superficie de lo perceptible. Su objetivo no era otro más que convertir al ocultismo
en una vía idónea de autodescubrimiento y trascendencia para el mundo occidental. Usando símbolos, sistemas y métodos bien diferenciados de los sistemas místicos orientales, que según Fortune convenía conocer, pero no usar indiscriminadamente sin supervisión, intentó consolidar ese sendero oculto como el legítimo y adecuado a la mente occidental. En toda la obra de Dion Fortune encontramos claves para al menos entender un poco ese sendero secreto, extraño, temido y poco entendido hacia la divinidad. Y como ejemplo de ello, aquí tenéis una amplia selección de las reflexiones más significativas que Dion Fortune realizó sobre los senderos a la divinidad en sus obras Magia aplicada y Cábala mística. Los dos senderos. Existen dos formas de adorar a Dios. Podemos adorarle en su esencia no manifiesta o en su forma manifiesta. Ambas son legítimas, siempre que al adorar la forma manifiesta no nos olvidemos de la esencia, y que al adorar la esencia no la confundamos con la forma manifiesta, pues incurriríamos en el pecado de idolatría, que en último extremo no consiste sino en un énfasis mal puesto. El místico intenta adorar a Dios en su esencia, pero al no ser manifiesta, la esencia o raíz de Dios se escapa a la consciencia humana. Por tanto, para poder concebir el objeto de su adoración, el místico tiene que superar o trascender la consciencia humana normal. No es posible conocer la naturaleza más íntima de un estado de existencia a menos que seamos capaces de entrar en él y compartir, al menos en alguna medida, sus experiencias. En consecuencia, la tarea del místico radica sobre todo en liberar su consciencia de su habitual sometimiento o esclavitud a la forma. A ello se encamina la disciplina ascética, eliminando lo inferior, con el fin de que lo superior pueda unirse a Dios y de esa manera llegar a conocerle. El sendero del misticismo es una vía de renunciación, hasta que quien lo practica consigue superar todas las limitaciones de su naturaleza inferior y alcanzar la liberación. Entonces no quedará ya nada que le impida llegar a Dios, y su alma se elevará hasta entrar en el reino de la luz para no regresar nunca más de él. Esta vía mística, que conduce a la unión con Dios, es tan conocida que con frecuencia se olvida que existe otro sendero, que sigue aparentemente una ruta del todo distinta, pero que al final lleva al mismo objetivo. Estamos tan acostumbrados a oír que la renuncia al mundo y la abdicación de uno mismo constituyen el único camino verdadero para el alma que busca al Supremo, que apenas nos atrevemos a susurrar que puede haber otra vía. Este otro sendero no es una vía de renunciación, sino de plenitud. No consiste en apartarse de la senda del destino humano, sino en la concentración y sublimación de dicho destino. Es el sendero del dominio sobre la existencia manifiesta y de la apoteosis de uno mismo. Un alma que emprenda dicho sendero vivirá sus propias experiencias en todas sus fases y aspectos de la existencia manifiesta, y las equilibrará, las espiritualizará y las absorberá en su esencia. El objetivo de quienes siguen este sendero es lograr un dominio completo de todos y cada uno de los aspectos de la vida creada. Pero cuando decimos dominio, no nos referimos a una relación como la que existe entre un propietario y sus propiedades, sino más bien al dominio del virtuoso sobre un instrumento. Un dominio que se apoya en su capacidad de adaptación a su naturaleza y espíritu, con el fin de extraer de él el máximo partido. El adepto que ha logrado el dominio sobre la esfera de la luna
interpreta el mensaje de ésta para el mundo y muestra sus poderes en perfecto equilibrio. El reino sobre el que gobierna el maestro del templo no es una monarquía absoluta, ya que no consigue su poder para levantar tronos, dominios o potestades a su servicio, sino para hacerles llegar el mensaje de salvación de Dios y convocarles a su rica herencia. Es un siervo de la evolución, y su tarea consiste en extraer el orden del caos, la armonía de la discordia, y reducir a equilibrio las fuerzas desequilibradas. El alma tiene que completar su experiencia humana antes de estar lista para la unión divina. Debe pasar el nadir del descenso a la materia antes de llegar al camino del retorno. No estaremos listos para la vía mística antes de habernos aproximado al momento de nuestra liberación de la rueda del nacimiento y la muerte. Pero intentar escapar prematuramente de dicha rueda equivale a esquivar nuestro entrenamiento o preparación. Nos veremos descalificados, al igual que el yate que participa en una carrera y no consigue darle la vuelta a la boya que marca el límite más externo del recorrido. No habremos cumplido las condiciones necesarias para nuestra liberación, que exigen que no esquivemos nada y que solo dejemos atrás aquello que hayamos logrado dominar, equilibrar y superar. Serán falsas las enseñanzas que nos pidan erradicar de nuestras naturalezas cualquier cosa que Dios haya implantado en ellas, tan falsas y estúpidas como lisiar a un potro lleno de fuerza y de vida, simplemente porque es salvaje y está sin domar. El amor a la belleza, el impulso vital de los instintos limpios, sanos y normales, la alegría de la lucha y la victoria, son todos elementos sin los que, de hecho, quedaríamos empobrecidos. Dios nos los entregó, y debemos suponer que sabía lo que hacía cuando actuaba así. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar su labor y condenar lo que Él consideró bueno? Lo que prohíbe la ley de Dios es abusar de esas cosas, no utilizarlas para los fines rectos a que están destinadas. El camino del fuego del lar ofrece una disciplina mucho más sensata y eficaz que el de los ermitaños de Tebas, con sus torturas ascéticas y sus automutilaciones, que violentan la naturaleza y ultrajan la obra de Dios. Asustado por las fuerzas elementales cuando se tropieza con ellas impurificado y no preparado, el asceta huye de lo que cree ser la tentación. Pero resulta mucho más prudente equilibrar las fuerzas enfrentadas en nuestra propia naturaleza hasta que seamos capaces de manejar nuestros instintos desordenados y consigamos que tiren del carro del alma con el poder de sus incansables impulsos. Llegará el día en que todos nosotros nos veamos liberados de la rueda del nacimiento y la muerte y entremos en el reino de la luz para no regresar nunca de él. Si intentamos dejar a un lado los elementales y sus problemas antes de que amanezca ese día, estaremos dando un giro de timón antes de haberle dado la vuelta a la boya que marca nuestra ruta. Seremos como el hombre que ocultó su talento bajo tierra porque tenía miedo de él. Nuestro Señor no nos agradecerá nuestra devoción equivocada a un ideal inmaduro, sino que nos descalificará como sirvientes poco eficaces. Como en otros muchos casos, la clave para la resolución del problema radica en la doctrina de la reencarnación. Si creemos que todos los logros humanos deben efectuarse en una sola vida y que al final de la misma seremos juzgados, lo más probable será que nos veamos empujados a un idealismo que nuestro proceso de crecimiento o evolución natural no nos ha permitido alcanzar aún. La liberación de la rueda del nacimiento y la muerte, el abandono de la materia, la unión divina, son todas cosas que nos llegarán con el tiempo,
pues el objetivo de la evolución es llevarnos hasta ellas. Pero es posible que aún no haya llegado ese momento, y seríamos muy estúpidos si permitiésemos que otro, por avanzado que estuviese, juzgara por nosotros dónde nos encontramos en la escala evolutiva y decidiese cuál habría de ser nuestro paso o escalón siguiente. Seamos fieles a nuestras convicciones y dejémonos guiar por nuestros impulsos más profundos. Si sentimos el deseo de adorar a Dios en su manifestación gloriosa, hagámoslo de todo corazón, pues ese será nuestro medio de llegar a Él. Pero eso no significa que tengamos que dar rienda suelta a nuestros impulsos. La danza de la naturaleza es un movimiento rítmico y ordenado, y no debemos alejarnos del lugar que nos corresponde en nuestra pauta evolutiva, o lo estropearemos todo. Si deseamos que la naturaleza sea nuestra madre, debemos trabajar unidos a ella y para conseguir sus fines. Y esa es una disciplina más que suficiente para cualquier alma. Si, por el contrario, nos sentimos impulsados a retirarnos del mundo y emprender el sendero del misticismo, preguntémonos honestamente si estamos siguiendo dicha vía debido a la intensidad de la llamada de Dios en nuestro corazón, o porque pensamos que la vida resulta demasiado difícil y complicada y queremos alejarnos para siempre de sus problemas y tribulaciones. El sendero oculto. En el occidente, especialmente, aquellos que prefieren el sendero oculto al místico, generalmente buscan la iniciación cuando se encuentran en un estado de desenvolvimiento que en el Oriente se juzgaría absolutamente prematuro, esto es, carente de madurez. Todos los sistemas utilizables en el Occidente tienen que tener, en sus grados inferiores, alguna técnica que pueda utilizarse como escalón para esos estudiantes carentes de la necesaria madurez. De otra manera, pedirles que se eleven inmediatamente a las alturas metafísicas es absolutamente inútil, al menos para la inmensa mayoría, lo cual impediría que realmente empiecen por algo. Todo sistema de desenvolvimiento espiritual aplicable en el Occidente debe llenar ciertos requisitos bien definidos. Para empezar, su técnica elemental tiene que ser tal que pueda ser fácilmente comprendida por las mentalidades que no tienen absolutamente nada de místicas. En segundo lugar, las fuerzas que pongan en movimiento han de ser lo suficientemente poderosas como para estimular el desenvolvimiento de los aspectos superiores de la conciencia, concentrándolas como para que puedan penetrar en los vehículos comparativamente densos del occidental, que es completamente incapaz de percibir vibraciones sutiles. En tercer lugar, como son muy pocos los europeos que tienen la oportunidad o la inclinación a llevar una vida recluida, las fuerzas que se empleen deben ser manipuladas en tal forma, especialmente al principio del sendero, que puedan utilizarse en los breves periodos que el hombre o la mujer modernos tienen disponibles o que puedan sustraerse a sus ocupaciones diarias. Se debe poseer una técnica que permita concentrar y dispersar rápidamente esas energías, porque es imposible mantener una alta tensión psíquica por algún tiempo en las condiciones en que se desenvuelve la vida de los que habitan las ciudades europeas. Regularmente, la experiencia demuestra que los sistemas de desenvolvimiento psíquico efectivos y satisfactorios para aquellos con una vida de reclusión producen graves neurosis y colapsos en las personas que los siguen mientras soporta paralelamente el ajetreo de la vida moderna. ¿Es aconsejable y conveniente tratar de implantar los ideales orientales en los occidentales? Huir del plano terrestre no es precisamente su línea de progreso. El occidental normal y sano no siente el deseo de huir de la vida, sino al contrario anhela conquistarla
y ponerla en orden y armonía. Solo los tipos patológicos anhelan morir a la medianoche sin dolor ni pena y librarse de la rueda de los nacimientos y las muertes. El occidental quiere vida, más vida. El ocultista occidental busca, precisamente, la concentración de esta fuerza vital en sus operaciones. No trata de huir de la materia hacia el espíritu, dejando a la tierra inconquistada para que se arregle como pueda. Quiere hacer descender a Dios hasta el ser humano y que la divina ley prevalezca sobre el reino de las tinieblas. Esta es la raíz del motivo para que el Occidente busque la adquisición de poderes ocultos en el sendero de la derecha y explica por qué los iniciados no abandonan todo por la unión divina, sino que cultivan la magia blanca. La magia blanca consiste en la aplicación de los poderes ocultos en fines espirituales, y es por medio de ella que se efectúa en gran proporción el desenvolvimiento de los aspirantes occidentales. Conocemos muchos sistemas, y en nuestra opinión, la persona que evita el ceremonial trabaja con enorme desventaja. El desarrollo que se consigue en el Occidente solo por la meditación es lentísimo, porque la sustancia mental sobre la que se tiene que operar y la atmósfera mental en medio de la cual se vive son extraordinariamente resistentes a los cambios. La única escuela de yoga occidental puramente meditativa es la de los cuáqueros, y creemos que todos convienen en que ese sendero es para muy pocos. La Iglesia Católica combina el mantra yoga con el bhakti yoga. Mediante fórmulas adecuadas, el ocultista selecciona y encuentra las fuerzas con las que desea operar. Estas fórmulas están basadas en el árbol de la vida cabalístico, y sea cual fuere el sistema con el que esté trabajando, esto es, las formas de los dioses de Egipto o evocando otra inspiración con cánticos y danzas, siempre tendrá el diagrama del árbol de la vida en su mente. Los iniciados del Occidente se especializan en su simbolismo, porque el árbol de la vida suministra el plano fundamental para clasificar todos los demás sistemas. El iniciado moderno utiliza un sistema sintético, empleando algunas veces el egipcio, otras el griego, a veces el druídico, de acuerdo con las diversas necesidades, objetivos y condiciones. En todos los casos, sin embargo, las operaciones que realiza están de estricto acuerdo con el árbol de la vida, de que es maestro. Pero, aunque puedan utilizar estos otros sistemas según se presente la ocasión, la experiencia demuestra que la cábala siempre es el mejor plan fundamental para educar al estudiante antes de que pueda comenzar a experimentar por sí mismo con los sistemas paganos. La cábala es esencialmente monoteísta. Las potencias que clasifica se consideran como los mensajeros del único Dios y no como sus compañeros. Este principio establece el concepto de un gobierno central del cosmos y de la operación de la ley divina sobre toda manifestación, un principio muy necesario que conviene que el estudiante de las fuerzas arcanas absorba completamente. La pureza, sanidad y claridad de los conceptos cabalísticos, resumidos en la fórmula del árbol de la vida, es lo que hace de ese jeroglífico tan admirable para la meditación y para exaltar la conciencia, lo que justifica el título que le damos, Yoga del Occidente. Las escuelas indostánicas de metafísica tienen sistemas de filosofía muy detallados y complicados que tratan de definir estas ideas para que se pueda meditar sobre ellas, y aunque muchas generaciones de videntes han dedicado toda su vida a esa tarea, los conceptos siguen siendo todavía tan abstractos que solo después de seguir un larguísimo curso de la disciplina que en el Oriente se llama yoga, puede la mente comprenderlos. El cabalista se pone a la obra de una manera completamente distinta. Ni siquiera trata de elevar su mente en alas de la metafísica hasta el enrarecido aire de la realidad abstracta, sino que se formula un símbolo concreto que el ojo puede ver,
para que él represente la realidad abstracta que la mentalidad humana no puede concebir aún. Sigue exactamente los principios del álgebra. X representa una cantidad desconocida, y la mitad de X y Z representa algo que conocemos. Si entonces empezamos a experimentar con Y para encontrar su relación con Z y en qué proporción, pronto dejará de ser algo completamente desconocido. Habremos aprendido por lo menos algo acerca de Y, y si somos lo suficientemente hábiles, al final podremos expresar a Y en términos de Z, y luego podremos comenzar a comprender X. La mayoría de los filósofos fundaron sus sistemas sobre el absoluto, pero este no es un fundamento firme, ya que la mente humana no puede ni definir ni captar lo absoluto. Otros tratan de utilizar una negación para su fundamento, declarando que absoluto es y debe ser siempre incognoscible. Los cabalistas no hacen ninguna de las dos cosas, sino que se limitan a decir que lo absoluto es desconocido para el estado de conciencia normal de los seres humanos. Es necesario que nos demos cuenta de que en esas regiones abstractas la mente solo puede usar símbolos, pero esos símbolos solo tienen el poder de transmitir realizaciones a la mente que sabe cómo utilizarlos. Esos símbolos son los gérmenes mentales de donde brota la comprensión, aun en el caso de que no seamos capaces de expandir y transformar el símbolo en una realización concreta. Poco a poco, como una marea ascendente, la realización va concretando lo abstracto, asimilando y expresando en términos de su propia naturaleza cosas que pertenecen a otra esfera, y cometeríamos un gravísimo error si tratáramos de probar que, porque una cosa es actualmente desconocida para la mente que poseemos, tiene que permanecer desconocida para siempre. El tiempo no solo va aumentando nuestros conocimientos, sino que la evolución acrecienta nuestras capacidades y la iniciación, que es una evolución forzada, aporta facultades anticipándose a la estación normal y llevando la conciencia del adepto a una expansión que le permita vastas captaciones, muchísimo más allá de las que puede alcanzar la mente humana común. Estas ideas, aunque el adepto las comprende perfectamente en su nueva conciencia, no le es posible transmitirlas a otros si no participan de su misma conciencia. Solo puede expresarlas en forma simbólica, pero todo aquel que haya tenido experiencia más amplia podrá captar esas ideas en su propio plano, aunque no pueda transportarlas a la esfera del pensamiento consciente. Deberíamos comprender las leyes naturales de lo no visto, pues se trata de leyes naturales y no hay en ellas nada falso ni artificioso. Si las entendemos, podremos conseguir que la vida sea completamente diferente. Mantengo que en las doctrinas esotéricas ocultas se encuentran las explicaciones que buscamos para tantos y tantos fenómenos extraños de la vida, y que todo el mundo se enriquecería con su conocimiento. La vida sería muy distinta si poseyéramos la clave de su significado. Sin ella, somos como hojas arrastradas por el viento. No sabemos ni quiénes somos ni a dónde vamos. Estamos ciegos y vagamos de un lado a otro, sin garantías de que no nos caeremos por un precipicio. Pero si conocemos y profundizamos en las doctrinas esotéricas, nos veremos a nosotros mismos como parte del todo. El ocultista no intenta dominar la naturaleza, sino alcanzar la armonía con esas grandes fuerzas cósmicas y colaborar con ellas. Se puede ver un ejemplo de ello si se contemplan las barcas que navegan por el Támesis y que se aprovechan de la subida de la marea. Sus tripulantes hacen uso de su conocimiento de las mareas y el río pone el resto. La física moderna se aproxima cada vez más a las enseñanzas ocultistas. Las cosas que dijo Madame Blavatsky y que le valieron que se rieran y burlasen de ella, están convirtiéndose en el momento actual en uno de los campos más interesantes de la física pura.
Uno de los mayores defectos de nuestro sistema ético consiste en que es incapaz de darse cuenta de que hasta lo bueno puede llegar a ser excesivo, cuando para concentrarnos exclusivamente en Dios cortamos nuestros lazos con la naturaleza, estamos destruyendo nuestras propias raíces. En todos nosotros debería existir un circuito entre el cielo y la tierra, pero no un circuito unidireccional que nos priva de toda vitalidad. No basta con que hagamos ascender al Kundalini desde la base de la columna vertebral. También debemos hacer descender la luz divina a través del loto de 1000 pétalos. Igualmente, para nuestra salud mental y desarrollo o evolución espiritual, no basta con que nos alimentemos de la luz divina, sino que tenemos que alimentarnos también de las fuerzas de la tierra. Desgraciadamente, por ignorancia o rechazo de ese hecho básico, nuestra salud mental se ve muchas veces sacrificada en aras a un supuesto desarrollo o evolución espiritual. Pero la naturaleza no es sino la manifestación de Dios, y cuando la negamos, estamos cometiendo una verdadera blasfemia. En el campo de la realidad psíquica se apoyan los razonamientos y afirmaciones de movimientos tales como el nuevo pensamiento, y de él extraen su fuerza. También es en el campo de la realidad psíquica donde trabajan el mago y el practicante del esoterismo por medio de la mente entrenada, pues el plano de la realidad psíquica es susceptible de ser mentalmente manipulado. Cuando en los estados psicopáticos se da rienda suelta a la mente, la imaginación creativa produce cosas extrañas aún para nosotros mismos. Puede aterrorizarnos con fantasmas extraídos de tiempos primigenios, o convertirnos en devoradores de lotos que se olvidan de la realidad. Cuando la consciencia nuclear mantiene el control, el mismo elemento destructor de la psiquis puede disciplinarse y transformarse en creativo a través de las formas de expresión artística, tan perfeccionadas y estilizadas que su contenido tradicional apenas resulta discernible, salvo cuando trabaja sobre los materiales tradicionales del mito y el folclore. A través de ese eslabón, podemos seguirle la pista a la relación entre la imaginación creativa del artista y la técnica del adepto, que utiliza los mitos a modo de fórmulas. Ambos trabajan al mismo nivel de la mente subliminal, y cada una de ellas posee algo de la otra en ella. Quizá el grado de creatividad de las ramas del arte y de la magia depende de la proporción en que se encuentra la otra presente. Aclaraciones de Dion Fortune sobre el yoga. Ninguna persona debería intentar poner en práctica un yoga avanzado a menos que su mente, su cuerpo y su estado de ánimo reúnan los requisitos necesarios, ya que esos tres elementos juegan su papel. El yoga práctico no debería tomarse a la ligera, sino con atención y cuidado hacia todas las condiciones materiales necesarias para su realización. Si no se dan esas condiciones materiales, no resulta aconsejable realizar el intento con sustitutos. Entre esas condiciones materiales necesarias figuran el número preciso de personas debidamente entrenadas en un lugar preparado y libre de toda posible profanación. Insisto una vez más en que los sustitutos no son solo inútiles, sino incluso contraproducentes. Si decide practicar yoga, hágalo en las condiciones apropiadas u olvídese de él. Sobre el karma. Existen determinadas condiciones que deberemos aceptar y que son fruto del karma. Pero no deseo que mis lectores acepten la idea de karma de la forma cruda y sin matices con que algunas veces se expone. No se trata de una cuestión de ojo por ojo, diente por diente, que si le robas a uno en esta vida, esa misma persona te robará a ti en la siguiente. No es así de sencillo. Significa que hay algo en tu naturaleza que debe ser asumido y modificado antes de alcanzar la armonía.
en la medida en que ese factor concreto esté en tu naturaleza, provocará un tipo parecido de problema o desgracia en tu vida. Aprendes que tienes que llevar a cabo determinados ajustes, y una vez que lo has hecho, la presión desaparece y estás libre. De ese modo, poco a poco vamos consiguiendo carácter y equilibrio. Obtenemos libertad aprendiendo las lecciones que la vida nos impone, y si nos negamos a hacerlo, éstas se hacen cada vez más y más drásticas. Cuando la gente ha alcanzado un determinado grado de desarrollo, se vuelve más sensible y posee mayor fuerza espiritual, con lo que sus problemas se agudizan. El alma puede haber decidido seguir avanzando rápidamente y hacer frente en forma concentrada al karma que le resta. Los problemas parecen acumularse entonces sobre ella, y asumiéndolos, el alma se purifica, con lo que en su siguiente reencarnación empezará ya libre de ellos.